Hola, este es un video eh, para colaborar con la comunidad de Hula Hoopers de Colombia. Actualmente ellos están haciendo un laboratorio de Hula Hoop en su ciudad y pues me pidieron una intervención a través de un video, y este video va enfocado a la palabra que empecé a utilizar aquí en Guadalajara, la palabra hulapea y la palabra baular. Entonces pues comenzamos. Antes que nada me presento, soy Esteban Moisés Olmedo Molina, tengo 35 años, vivo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, y practicando hula hooping tengo alrededor de un poquito más de 10 años. Actualmente pues integro un grupo aquí en la ciudad que se llama Hula Hoopers Guadalajara, Hula Hoopers, Hulapea. Y la palabra hulapea surge de la necesidad de definir lo que hago, pues en sí lo que hago pues es jugar con el hula hula, o como ya muchos lo conocen, el término hula hooping, pero en ese tiempo yo no lo conocía. Ya después, cuando empecé a practicar, duré como un año pues practicándolo sin saber cómo se nombraba la disciplina o lo que estaba haciendo en ese momento. Yo pensaba que era nomás malabar con aros o algo así. Ya después descubrí que existía la palabra hula hooping, pero de todos modos empecé a utilizar un término hulapea, pues de la necesidad de decir, yo estoy haciendo esto, pero ¿cómo lo puedo decir sin decir jugar hula hula o sin decir practicar hula hula? Empecé a utilizar la palabra, pues yo voy a hulapear, así de fácil. Y de ahí ya lo podía conjugar, yo hulapeo, tú hulapeas, él hulapea. Lo tomé como la palabra hulapea, como el verbo, como la acción de girar el aro, de moverte con el aro, de bailar con el aro. Y pues sí, simplemente lo utilicé como verbo y quedó así la palabra, hulapear. Que ya con el transcurso del tiempo empecé a dar clases también de hula hoop aquí en la ciudad, y se empezó a integrar un grupo que también lo autonombré pues hulapea, partiendo de esa palabra que en sí es un verbo, pero también nos define, pues es el nombre del grupo. Entonces lo utilizo de esas dos formas, como verbo, que sería la acción de girar el aro o de bailar con el aro, y también como el nombre del grupo de aquí en la ciudad de Guadalajara. Y conforme pasó el tiempo también empecé a utilizar otra palabra que es baular, porque la palabra hulapea no integraba un poco la parte del ritmo o la música, según mi visión. Es una palabra inventada. Entonces también empecé a utilizar baular, porque era la combinación entre la palabra baile o baila y hula, y empecé a utilizar la palabra baular, que ya integraba un poquito más el ritmo, y les decía a mis alumnos, pues ahora vamos a baular, que ya involucraba un poquito más ir al ritmo, a la fluidez, al tiempo de la música. Y en sí, por eso salió también la palabra baular. En sí hay como una pequeña diferencia entre hulapea y baular, que hulapea sería como algo un poquito más sencillo, que giras el aro en tu cadera, en el tronco, hacer descensos, hacer elevaciones. Y la palabra baular ya define algo un poquito más, ya con ritmo, ya integrando la música y pues sí, en fluidez al ritmo de la música. Después empezamos a hacer un evento anual aquí en la ciudad que se llama Hula Guadalajara. Parece trabalenguas para algunos, pero nada más es intercambiar la palabra gua por hula. Y también la palabra hula Guadalajara pues define un poquito el concepto del evento anual que hacemos aquí, que es la promoción y la difusión del hula hooping en la ciudad. En sí son las tres palabras que utilizo más y que son un poquito inventadas. Bueno, más bien son inventadas, no existen en el diccionario, existen en el programa de enseñanza hulapea, pero son adoptadas en sí para podernos comunicar con nuestros alumnos o con los demás, y que en sí también nos autodefinen como grupo y nos ayudan a comunicarnos. Es el simple hecho de querer comunicarnos a nuestra manera, porque de repente hay palabras en inglés que de repente pues no me dicen a mí nada, no tienen un significado
aunque entienda el significado de la palabra, no me dice nada. Por ejemplo, la palabra los visuales. Los visuales son unos movimientos en que el aro parece que está suspendido o está flotando, y el término utilizado es isolation. No lo pronuncio probablemente muy bien, pero a mí la palabra esa no me dice mucho a lo que yo en ese tiempo conocía. Entonces los empecé a llamar visuales a ese movimiento. Y también pues la traducción de las isolation, o como se diga, isolaciones, es aislamientos. Los aislamientos también la palabra no me dice mucho. A mí en lo que yo conozco en el español, pues no veo qué relación tiene con aislar, con un movimiento aquí. En sí yo no lo alcanzo a percibir esa integración de la palabra con el movimiento. Entonces los empecé a utilizar como visuales. ¿Por qué visuales? Porque visualmente da la ilusión o ilusiones de que el aro estuviera flotando. Así como esa palabra, hay otras palabras que empecé a adoptar para definir algunos movimientos que realizo y que puedo enseñar en el programa de Ulapea. Hay otras palabras que también ya las integro y que ya las ubico mucho en el programa, aunque son en inglés. Por ejemplo, los breaks, los que hacemos aquí. Esa palabra sí no le invento ninguna otra en español. En sí es como una fusión de palabras en términos en inglés y otras tengo inventadas, y otros movimientos que más bien son descriptivos a lo que estoy haciendo. Por ejemplo, que digo, voy a hacer rotaciones, voy a hacer giros, voy a dar vueltas, figuras de 8, y pues en sí muchas otras palabras. En sí es una fusión de los términos en inglés y algunas palabras inventadas que me ayudan a comunicarme con las demás personas, para tener como un lenguaje en común. En sí por eso surgen las palabras, pero eso no afecta pues la práctica, como dice nuestra compañera de Colombia, esta TAT. Pues no afecta la práctica, le podemos decir de una forma o de otra, y pues lo vamos a seguir practicando, aunque sí hay ciertas tendencias que a lo mejor por los gustos musicales puede ser que empecemos a modificar algunos estilos o adoptar ciertas costumbres en nuestra práctica del hula hooping. Como un hecho de lo que le estoy diciendo, aquí en la ciudad adoptó un evento que se llama Hula Calaca, que está relacionado con el Día de Muertos. Es una tradición muy mexicana que celebramos el Día de Muertos, y lo fusionamos con nuestra pasión al hula hooping. Entonces se llama Hula Calaca, es celebrar en torno al Día de Muertos a través de exhibiciones de hula hula, y pues toda la música que escogemos es en español, y pues es una fusión de la tradición del Día de Muertos del 2 de noviembre con nuestra pasión del hula hooping. Y pues como eso hay varios ejemplos. En sí, pues ya como les digo, pues lo utilizo así como una palabra: ulapea, baular y Guadalajara, una forma para comunicarme con los demás. Y pues en sí hay otros términos que adoptan otras comunidades. Yo adopto esas palabras, pero también existe la palabra jupear, o la palabra ulalear, la palabra jupear con JU, pero sí me afecta la forma en que lo nombremos, porque la práctica pues en sí va a ser jugar con el hula hula o el hula hooping. Creo que ya me revolví, y pues es todo hasta ahí. Hola. Pues en sí por eso surge la palabra ulapea y baular, de la necesidad de quererme comunicar con los demás y de tener un lenguaje en común. Y pues es todo, y saludos a la comunidad de hula hoopers de Colombia y a los grupos también de hula huleros callejeros. Y pues es todo, y hasta luego. Adiós.